Fogdog, la empresa perteneciente al grupo Antou, viene analizando desde el inicio de la crisis el nuevo escenario al que se enfrentan las marcas. Sobre estos desafíos vamos a hablar con Adriana Pineda, directora general de Fogdog en Colombia. Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente. Recientemente ustedes publicaron un decálogo de reflexiones que las marcas deben tener en cuenta en este contexto. Contanos un poco cuáles fueron los principales hallazgos. Gracias Mariano. Bueno, y primero que todo, gracias por esta invitación a Dossier. Siempre es un placer y un honor hacer parte de estos espacios. Gracias. Así es, así es. Nosotros hicimos un trabajo de recopilar 10 reflexiones, que son las reflexiones que más se han hecho en redes sociales durante esta crisis y en el tiempo que hemos estado en aislamiento social, y encontramos cosas muy interesantes. Yo te podría hablar como de las tres más grandes y más potentes, y tal vez de las primeras que empezaron a aparecer. Mira, la primera tiene que ver con el hecho de que habernos enfrentado a una crisis así nos conectó con esta sensación de que no somos dioses, de que somos muy vulnerables, ¿no? Que es una cosa con la que no estamos tan conectados cuando la vida es normal y están como todas las condiciones más o menos balanceadas, pero en el momento en que se pone en riesgo nuestra salud, nuestro trabajo, la permanencia de nuestros seres queridos, nos conectamos con esa sensación de vulnerabilidad, y eso tiene un impacto en la forma como vemos lo que compramos y lo que hacemos, porque desarrolla un sentido muy, muy importante de prevención, que es algo que no estaba desarrollado en Latinoamérica. Latinoamérica tradicionalmente era una región que no pensaba en la prevención, bajísimos niveles de ahorro, bajísimos niveles de compra de seguros y en la cautela de la compra de productos, ¿no? Entonces se empiezan a comprar productos que se consideran necesarios para la supervivencia, se dejan de lado los lujos y se dejan de lado esos productos que consideramos que no son absolutamente necesarios. Entonces, la prevención y esa conexión con la vulnerabilidad fue la primera gran reflexión. La segunda podría decirte que es esto de las ganas o las reflexiones acerca de la resiliencia y la reinvención. Y hay muchas personas que ya hoy me dicen, estamos cansadísimos de la famosa reinvención, en todas partes nos dicen reinvención, hay un millón de memes sobre la reinvención. Y es cierto, porque se volvió como un tema de moda, ¿no? Y fue el momento de los coaches, de los cursos, de conectarse como con el propósito de vida y demás. Pero eso tiene que ver con algo real y muy profundo, y es el hecho de que cuando la economía se pone en peligro y tu propia economía y tu propia supervivencia, tu propio empleo se pone en peligro, pues empiezas a pensar, ¿será que a lo que me estoy dedicando sí es lo que me debería dedicar? O podría, uno, diversificar mi actividad, ¿no? Tener un negocio paralelo, entonces empiezan a aparecer hobbies, los negocios a los que nunca les puse atención, lo que siempre quise aprender, o sencillamente debería prepararme rápidamente para cambiar de empleo o para cambiar de labor en la vida, ¿no? Y los más optimistas y los más emprendedores empiezan también a pensar si hay oportunidades para crear empresa, por ejemplo, para hacer emprendimientos. Entonces, bueno, y me estaba saltando una cosa que es importantísimo, y es que este concepto también permea a las empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra capacidad de producción se reinvente, se reorganice o se enfoque hacia unas nuevas necesidades inmediatas, en vista de que las otras, muchas otras se cerraron, ¿no? También que no podíamos salir a la casa, pues había una gran cantidad que no podíamos hacer, pero sí necesitábamos como sociedad una cantidad de tapabocas, antibacterial, suplir una cantidad de problemas sociales que empezaron a aparecer. Entonces muchas empresas pudieron enfocarse en esas nuevas necesidades sociales, y otras tuvieron que empezar a pensar, bueno, ¿y si yo tengo una agencia de viajes, qué hago? ¿Ahora qué vendo? ¿Qué producto me invento para poder sobrevivir, para poder mantener mis empleados y para poder mantener mi negocio? Entonces, esas reflexiones sobre la resiliencia y la reinvención fueron otro gran grupo en estos 10 hallazgos. Y el tercero, que fue también muy fuerte, tiene que ver con la resignificación de la casa, porque todos nos tuvimos que meter a la casa, ¿no? Algunos con la fortuna de poder continuar con teletrabajo,
Otros no, otros en unos procesos dificilísimos porque su trabajo probablemente dependía de la calle. Pero en todos los casos, el hecho de no tener la vida afuera adentro, repartida en el afuera y en el adentro, generó profundas reflexiones sobre el tipo de vida que llevamos, sobre el tipo de cosas que compramos, ¿no? Las cosas que hemos comprado y que solamente compramos para los demás y no para nosotros, ¿no? Entonces nos empezamos a encontrar con una cantidad de cosas que ya no necesitamos. Y empezamos también a preguntarnos en qué tipo de casa vivo, si está para las necesidades de un momento como este, si tengo una oficina apropiada, ¿no? Veíamos una cantidad de personas que tuvieron que hacer oficina en la mesa de la plancha, porque no tenían un escritorio encima de la cama, el internet no estaba preparado para aguantar el trabajo en la casa, y luego este proceso de, bueno, la casa como un todo, la casa como restaurante, como oficina, como lugar donde duermo, y nosotros consideramos que en el mediano y largo plazo, este tal vez es el que más impacto duradero tiene, porque muchas compañías empezaron a preguntar, bueno, ¿será que es necesario que yo tenga oficinas o mejor que la gente trabaje en la casa? Y así me ahorro unos costos y bueno, si estamos tan cómodos trabajando en la casa, de pronto eso se puede quedar así. Y por el otro lado hay muchas personas que terminaron siendo amantes de la casa y que se dieron cuenta de que si pueden mantener su vida bien trabajando de la casa, de pronto eso les permite lograr un mejor balance vida-trabajo. Y a partir de todos estos hallazgos, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para las marcas, para las empresas? Mira, importantísimo, importantísimo la empatía de las marcas. Se visibilizaron tantas cosas, Mariano, en esta crisis, tantos problemas sociales, tantas necesidades que no han sido resueltas por las instituciones, y es tan grande la responsabilidad de las marcas que podría decirte que la primera es esa, la empatía y no desconocer todo eso que se visibilizó. Se visibilizó una situación de violencia intrafamiliar profundísima, una desigualdad social gigantesca, una vulnerabilidad de las poblaciones. Y en Latinoamérica, por ejemplo, este tema de la informalidad, de las personas que viven del día a día, que no tienen unos ahorros, que no tienen protección del Estado, que no tienen seguridad social. Todos esos son problemas que las marcas no pueden desconocer porque esta crisis nos los hizo ver en su verdadera dimensión y las marcas tienen una responsabilidad sobre eso. La segunda recomendación, sin duda alguna, es el digital journey o el customer journey digital de las marcas. Tuvimos que vivir fenómenos acelerados de proveedores que vendían a restaurantes, a supermercados, que tuvieron que montar en segundos procesos súper artesanales de e-commerce, ¿no? De alguna manera, vender por Instagram, por WhatsApp, y personas y negocios que nunca habían pensado que tuvieran que llegar directamente a los consumidores. Esto en la escala más pequeña, pero había grandes empresas que tampoco estaban listos para funcionar únicamente en el mundo digital. Entonces, en ese Customer Journey digital hay muchos aprendizajes. Hay aprendizajes de si tenemos la información necesaria. Es impresionante cómo nos encontramos con una cantidad de sistemas que no tienen la información necesaria, con una cantidad de chats y de servicio al cliente que no te contestan, o de robots que te contestan lo que quieren. ¿Sí? Y en el momento en que estamos en la casa tratando de que las marcas nos respondan, tratando de suplir nuestras necesidades básicas, pues un problema de servicio es muy profundo y es una cosa que probablemente las personas no perdonan en el largo plazo. Y la tercera recomendación tiene que ver con que los ojos de las personas cada vez están más pendientes de la coherencia de las marcas. ¿Qué valoran las marcas? Si lo que hacen es lo que dicen o si lo que están diciendo es lo que hacen, ¿no? Y fíjate lo importante que eso ha sido con lo que está pasando en este momento en Estados Unidos y el movimiento antirracismo en el mundo, como a las marcas que se están involucrando en este tema les están pidiendo no solamente discursos, sino acción, y cómo a las marcas les están pidiendo una posición. Entonces, esto viene con muchísima fuerza y tiene que ver con que no solamente las acciones que se deciden, sino, por ejemplo, qué influenciadores escojo, ¿no? ¿Qué personas estoy escogiendo para hablar en redes sociales sobre mi marca? Eso es un tema muy, muy delicado y una
una recomendación así gigante con las marcas. Mucho cuidado porque el mundo de la transparencia implica que seamos impecables en ese proceso. Partiendo de la base de que cada país tiene distintas idiosincrasias, ¿se puede hacer un balance regional de todo esto? Sí, tenemos muchas similitudes como región. Yo te diría que el decálogo que presentamos es prácticamente transversal. Nosotros lo hicimos este tracking de listening en diferentes países. Hicimos Argentina, Colombia y México, que es donde están nuestras oficinas. Y los fenómenos que escogimos son fenómenos transversales. Ahora, hay cosas muy puntuales de cada país, como por ejemplo las condiciones económicas, ¿no? El nivel de informalidad de un lugar a otro, este problema de la violencia intrafamiliar que probablemente se manifestó más temprano o con mayor intensidad en algunos países que en otros, pero con respecto al decálogo, podemos decir que como región tenemos unidad en las necesidades, en las oportunidades y también en las vulnerabilidades. Todo cambia de un día para el otro, ¿no? Ya no hay forma Sí, de así es. saber no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, mucho menos el año que viene. Ustedes como especialistas en estrategia, ¿pueden las marcas pensar en estrategias de largo plazo? Mira, la velocidad del mundo cada vez es mayor. Eso es indiscutible y en temas de marcas tenemos la fortuna y a la vez el reto gigantesco de hoy poder tener un feedback, una respuesta constante de los consumidores y de todas las audiencias a través de las redes sociales, porque este nuevo espacio de expresión nos permite saber en el día a día qué está pasando, cómo están recibiendo lo que estamos haciendo, qué movimientos, qué tendencias se están creando. Y eso es absolutamente maravilloso. Con lo que no nos podemos confundir es con que esa velocidad y esa posibilidad de tener respuesta de los consumidores de una vez se convierta en un trabajo puramente táctico. Eso no nos puede pasar. El trabajo tiene que seguir siendo estratégico. Las marcas tienen que decidir en el largo plazo y en la vida cuál es el rol que quieren jugar en la humanidad, en la sociedad, cómo quieren construir empresa, por qué razón existen en este mundo. Y a partir de esa decisión de su rol en el mundo, de los valores que defiende, que son de largo plazo, inamovibles, se debe mirar el día a día. Entonces debe haber un balance, una convivencia entre ese propósito de largo plazo y permanente, los valores de largo plazo y permanentes, y la frescura y la respuesta que se le da a los problemas que van apareciendo. Pero no nos podemos distraer, no se trata de que el mundo se agilizó y entonces ahora nos volvemos tácticos, eso es un terrible error. La mirada siempre tiene que ser estratégica. Y desde las agencias, ¿cómo están ayudando o cómo pueden ayudar las agencias a los clientes en estos procesos? Mira, lo que nosotros hemos visto es que las agencias, más que nunca, deben ser hoy consultores de sus clientes, porque precisamente por la velocidad no podemos perdernos, uno, ni un solo detalle, y segundo, cada decisión es de una delicadeza profunda. Entonces, es hoy más que nunca el momento de estar del lado de nuestros clientes, conociendo su negocio a fondo, la sensibilidad de su negocio a fondo para poder entregar soluciones que respondan a su negocio. Lo que no nos sirve como agencias es ser los que desarrollamos la campaña de publicidad solamente por un pedido. Lo que no nos sirve como agencias es estar únicamente en proyectos, en ciertos momentos, y que recibamos solamente el pedacito del problema. Si no estamos permanentemente de fondo acompañando los problemas de la mano con nuestros partners, que son nuestros clientes, es muy, muy difícil que entreguemos soluciones de fondo, soluciones potentes, y es ahí donde uno podría caer en el error de lo táctico, ¿no? Cuando recibe apenas un pedacito así de grande del problema y nos convertimos solamente en los productores de piezas. Eso yo creo que no ha sido nunca el propósito de la publicidad, pero en este momento se necesita más que nunca un equipo
cliente agencia de solución de problemas de negocio. Bueno, un placer la charla. Muchísimas Lo gracias. mismo, Mariano, mil gracias. Invitarlos a consultar el documento. Hay varias presentaciones que hemos hecho sobre el tema. Hay posibilidades muy interesantes y lo hemos hecho con mucho cariño, con la intención de abrir como una mirada más amplia en este momento que es en donde nos hemos concentrado muchísimo en la crisis de salud, pero donde se han visibilizado otros problemas y otras oportunidades que vale la pena mirar. Así que esperamos que pueda ser útil para las marcas y para la industria en general y está a disposición de ustedes.